Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El sábado 16 de mayo a las 20, ProArte Mercedes, Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Ameguino, presenta al trío Mouján Romero Manzano en un programa realmente muy interesante, donde se van a escuchar el trío en si bemol mayor Kägel 502 de Mozart y el trío en mi bemol mayor opus 40, versión adaptada para violín, violonchelo y piano de Johannes Brahms. Nosotros estamos en este momento comunicados con el maestro Mouján, a quien ya estamos saludando. Buen día, maestro, ¿cómo le va? Buen día, Susana, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, esperando encontrarnos con ustedes el próximo sábado, porque un programa muy hermoso el que han elegido. Pero primero vamos a hablar un poquito del trío. Es un ensamble argentino de violín, violonchelo y piano, que ¿desde cuándo se ha formado, maestro? Estamos trabajando juntos desde el año 2018-2019, que nos reunimos con el objetivo de hacer el trío en mi de Schubert. Es una obra muy, muy grande, muy compleja, y por ese motivo nos reunimos. Nos fue muy bien haciendo esa obra y entonces continuamos trabajando, hubo buena química y desde ese año que ininterrumpidamente estamos tocando juntos. Claro, bueno, ustedes realmente son tres músicos de gran prestigio, y realmente han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Así que bueno, cuénteme un poquito acerca del programa que van a desarrollar, acerca de este trío de Mozart que han elegido para esta ocasión. Bueno, el programa es un programa no tan típico, porque elegimos el trío de Mozart, que es en si bemol mayor, que es una obra de madurez de Mozart, que es el 502, como usted bien dijo, es una obra de madurez y se nota en su simplicidad, pero en la complejidad después al ser ejecutada. Usted sabe, esas obras que parecen simples, que parece que no tiene tantas notas, parece una sonata para piano en realidad, con los comentarios de los otros dos instrumentos, con diálogos por encima. En realidad es de extrema complejidad para ejecutar porque se escucha todo, hay que lograr destacar las frases, darle forma. Bueno, es típico de Mozart, no estoy diciendo nada nuevo, pero es una obra muy, muy interesante de ser escuchada y de interpretar. Nosotros la disfrutamos mucho y contrasta con este trío de Brahms, que es el opus 40, que en realidad originalmente es para corno en vez de para violonchelo, pero que el mismo Brahms hizo la adaptación, que sería un poco el plato fuerte, ¿no? Es una obra de 1865, que es el año en el que muere la madre de Brahms. Poco tiempo después él compone este trío que tiene un movimiento elegíaco, que es como el centro, es un movimiento fúnebre, digamos, que recuerda a su madre, pero en realidad el trío funciona como una historia, como una historia de aprendizaje, de vida, porque el corno hace las veces, remite un poco a lo que es lo campestre, a lo que es la naturaleza, en la cultura alemana, pero Brahms es el padre, porque era cornista. Él también, ¿no? Él también había aprendido a tocar trompa, ¿no? O sea que él claro. él no le era, digamos, no le era un instrumento desconocido, digamos, para la interpretación. No le era ajeno, claro, como buen compositor, incursionó un poco en varios instrumentos, y se nota. Igual es un trío que es difícil para los cornistas, por eso también es poco ejecutado. Por eso también lo rescatamos, es otra de las ideas. Pero bueno, principalmente Brahms, además del piano, tocaba muy bien el cello. Y yo creo que también este arreglo que hace finalmente cierra un poco el ciclo del participar en esa tríada
familiar, ¿no? Y bueno, y los movimientos también desde el punto de vista formal es distinto el trío porque empieza con un movimiento lento, después rápido, lento, rápido. Inclusive no es una forma sonata, es más parecido a un rondó, es cosas más técnicas, pero para la época fue importante. Y es muy atractivo porque los movimientos rápidos tienen esta cosa de caza, son como muy vibrantes, son muy lindos, la verdad que es muy atractivo para el público, y también esto, ¿no?, de rescatarlo en este formato con cello que queda muy muy bien. Claro, la adaptación de este trío, ¿sobre qué adaptación trabajan? La adaptación original de Brahms, poco después él mismo la hizo, sí. Perfecto. Y tiene mucho que ver también este trío de Brahms con el paisaje, ¿no? Porque según tengo entendido lo escribió en un verano en donde estaba en Baden-Baden y tiene también bastante cuestión del paisaje, de la selva negra, ¿no? Es bastante característico en ese sentido, ¿verdad? Exactamente. Lo que remite sobre todo cuando, bueno, los temas principales se repiten en todos los movimientos y remite a la naturaleza, por eso la trompa, claro, como el corno de caza, claro, seguro, claro. Claro, es con la trompa natural, le decían ellos, que no tiene las llaves, entonces es todo como unos glissando, son como estos llamados de caza. Y para nosotros hoy en día ya nos queda un poquito más lejos. Para la cultura alemana eso es la naturaleza, es la selva negra, son esos paisajes, sí, que son tan característicos. Claro, que les son característicos y a ellos les son absolutamente familiares, ¿no? Realmente es una obra compleja, ¿no? La de Brahms, como todo lo que Brahms escribió, porque Brahms es un músico, además de de complejo en la técnica, es también muy complejo para interpretarlo, porque es un autor muy profundo, ¿no? Es muy profundo, y este trío sobre todo es muy profundo. Es distinto que el resto de los tríos. Yo creo que es un poco, por eso lo conectamos con Mozart, porque en su simplicidad de alguna manera que no la tiene, en su simplicidad a veces en lo que se oye, es de una gran profundidad. Por eso primero le nombraba el movimiento lento, que es el tercer movimiento, que es el que le dedica la madre. Es devastador de escuchar y de ejecutar. Claro. Para los que tuvimos alguna pérdida, es muy profundo. Y así que es interesante. Nos pareció más interesante que el resto de los tríos de Brahms, que tal vez últimamente son más ejecutados, poder llevar al público algo distinto, claro, algo distinto, algo que no está tan, ninguno de los dos tríos está tan en el oído de la gente que escucha cámara, pero no por ello son menos hermosos, ¿no? Porque el de Mozart también es muy bello, claro. Exactamente, esa es la idea. Estamos también en otros programas que armamos es rescatar obras a veces no tan oídas o de compositores no tan. Y por otro lado vamos a obviamente llevar algunas piezas de Bis, algunos guiños que también son muy atractivos de escuchar, que no los voy a quemar ahora. Bueno. Pero que también son muy atractivos. Y si me permite, Susana, sí, cómo no, más allá de las obras, quería resaltar algunas cosas sobre el. Hay una cuestión en el ambiente que hablamos constantemente, que está muy en boga, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Que se habla mucho del acceso que tenemos a la música, sí. Hablando esto de la profundidad de estas obras, que nos pasa a todos, que estamos escuchando música con dispositivos como el celular, más chicos, y cuesta escuchar mucha música en vivo, y quería aprovechar el programa para agradecer al Centro de Egresados del Colegio Nacional, y decirle a la gente de Mercedes que qué valioso que es que tienen un ciclo tan bien hecho, tan bien curado, de alguna manera, que van artistas de gran calidad en una sala que suena muy bien. Sí, del Colegio Nacional, tiene una acústica especial, el piano es muy bueno, la verdad que se dan muchos factores, ¿no? Para que los músicos que vienen acá siempre estén ponderando eso. Además, este año se ha dado un ciclo muy interesante. Hace unos días, unos sábados atrás, tocó Antonio Formaro,
también de un concierto hermoso. Y que, mire qué casualidad, ¿no? También eligió obras que no están tan en el, digamos, en el repertorio pianístico habitual, pero igual con un éxito fantástico, porque muchas veces no tiene tanto que ver lo que se elige, sino cómo se ejecuta, ¿no? Que me imagino que ustedes, no me imagino, estoy segura que ustedes va a pasar lo mismo, van a hacer unas ejecuciones realmente muy, muy encomiables, ¿no? Así que es bueno, ¿no? Porque también sirve para que la gente vaya teniendo la apertura a otras obras, ¿verdad? Exactamente, y a eso iba, que por un lado nosotros hacemos todo lo posible buscando, bueno, obras interesantes y difundirlas, pero por otro lado a eso iba, a retomar el encuentro entre la gente que le gusta la música y los músicos que le dedicamos tanto tiempo a esto y tanto esfuerzo, y a escuchar música en vivo, que es cada vez más difícil, y que hay que aprovecharlo, que en Mercedes tienen este ciclo, sí. Estar presentes, escuchar la música en vivo, que es otra cosa, es como ver por un supuesto, cuadro claro, en la tele o verlo en vivo, es otra experiencia, es otro sonido, y hay que hacer una pequeña lucha, ¿no? Contra no una lucha en el sentido de hay que aprovechar la tecnología. Hay que trabajarlo, porque es parecido a cuando uno ve una obra en una plataforma, pero cuando después ve teatro, no hay nada tan impactante y tan fuerte como el teatro, ¿no? Porque es donde el intérprete está ahí, en vivo, y la pulsión, el nervio, la interpretación, el momento es completamente distinto a una versión, como bien dice usted, que se dé a través de una red, ¿verdad? Por supuesto que nos acerca, ¿no? A músicos a lo mejor que serían inalcanzables, pero eso no tiene nada que ver como cuando uno escucha acá, o cuando va al Colón, o cuando va a cualquier otro auditorio donde se hagan conciertos presenciales, ¿verdad? Pero me gustaría hablar un poquito de usted, maestro, porque usted es del sur, de Chubut. ¿Cuándo vino acá? ¿Cómo fue su carrera musical? ¿Estudió acá? Bueno, sí, yo soy de Chubut, de Rawson, la capital, la capital más despoblada del país. Y por una casualidad, ya no había mucho el caso, pero me llamó mucho la música, conseguí empezar a estudiar violín de chico, y cuando me di cuenta que eso me apasionaba, empecé a buscar la manera. Recién empezaba el tema de las orquestas escuela, entonces empecé a estudiar ahí. Y luego empecé a viajar, a tomar clases a Buenos Aires, a La Plata, y fui a la orquesta académica del Teatro Colón, entré ahí, la que hice una gira a Europa, y una vez que volví ya me quedé estudiando estudié en La Plata con José Bondar, con Carlos Sampero, en Buenos Aires con Cintia Bayur, entré al Teatro Argentino de La Plata, estuve en la Filarmónica de Buenos Aires, y hoy en día trabajo en el Teatro Argentino y tengo de La Plata, y en el cuarteto Unnova, un cuarteto de cuerdas también con solistas del Teatro Argentino de La Plata, además de este trío, y un montón de proyectos individuales. ¿Y en la docencia nada, o tiene también alumnos? Sí, he incursionado inclusive en la Orquesta Escuela de Chascomús, he dado clases y como maestro particular también, pero estoy bastante tomado por la actividad del instrumento, digamos, claro, por la actividad del instrumento. Se me hace difícil. Claro. ¿Y vuelve de tanto en tanto a su ciudad natal o hace tiempo que no va? Sí, de vez en cuando vuelvo y de vez en cuando intento también tocar. He ido con el cuarteto, he ido con diferentes grupos, pero sí, de tanto en tanto vuelvo. Claro, porque hace falta, ¿no? En todos esos lugares tenemos un país tan grande, tan enorme, que hace falta, ¿no? Llevar la música también a esos lugares, porque me imagino que la gente lo aprecia, ¿no? Sí, y un poco vuelvo a lo anterior, a la suerte que tienen en Mercedes de tener este ciclo, sobre todo en la Patagonia. Tal vez en los últimos tiempos un poco está cambiando, pero es muy difícil el acceso a la cultura, a la música en vivo, claro, al teatro, como usted decía. Es un país muy vasto,
en el que la actividad se concentra alrededor de Buenos Aires y hay que hacer el trabajo de propagar un poco lo que hacemos y compartir lo que hacemos. Seguro. ¿Y qué próximas actuaciones tiene previstas el trío Mouján, Romero, Manzano? Bueno, venimos de tocar en la Usina del Arte hace poquito y en el Teatro de Cámara Citibel. Tenemos la Iglesia Ortodoxa Rusa próximamente. Tenemos algunas actuaciones en el interior. En este momento no me acuerdo las fechas concretas. No importa. Pero bueno, nos pueden seguir en las redes, en Instagram, nos pueden encontrar y ahí se van enterando de todo lo que hacemos. Seguro. Bueno, la verdad es que estamos muy ansiosos de escuchar este programa tan interesante, el trío en si bemol mayor, Kägel 502 de Mozart y el trío en mi bemol mayor opus 40 de Johannes Brahms en la versión adaptada por el propio Brahms para violín, violonchelo y piano. Muchísimas gracias, maestro. Espero encontrarnos el sábado y les cuento que va a ser una jornada realmente hermosa la que vamos a vivir en ProArte. Bueno, los esperamos a todos, ojalá puedan acompañarnos, vamos a intentar hacer un lindo concierto y le agradezco mucho a Susana por la comunicación. Por favor, un gusto. Que tenga buen día, maestro. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Estuvo con nosotros el maestro Federico Mouján, integrante del ensamble argentino de violín, violonchelo y piano, que se formó en el año 2018 y que desde su creación desarrolla una propuesta artística centrada en la música de cámara, con un enfoque que combina la técnica con la profundidad interpretativa. Realmente será un gusto para nosotros recibirlos aquí en Mercedes el próximo sábado 16 a partir de las 20 en el Colegio Nacional. Nosotros enseguida volvemos. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.